Bienvenidos al programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a seguir resolviendo algunos ejercicios con bucles en C. Nos están pidiendo construir un programa que al recibir como datos n números naturales, determine cuántos de ellos son positivos, cuántos son negativos y cuántos son nulos. Entonces para esto lo que vamos a hacer es que vamos a pedirle alguna información al usuario por pantalla. Lo primero sería declarar una variable de tipo entero que se llame n. Y lo que vamos a hacer es usar un printf para pedir al usuario que ingrese la cantidad de datos que desea procesar. Porque al final no sabemos cuántos números vamos a tener que procesar y se complica un poco cuando no sabemos exactamente esa cantidad. Entonces mejor pedirla. Y con un scanf, con el símbolo del porcentaje y la letra D, vamos a asegurarnos que pedimos una variable de tipo entero. Va a ser la variable n, entonces la seleccionamos aquí con el símbolo de ampersand. Y ya tendríamos entonces una cantidad n de números naturales que vamos a recibir. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear algunas otras variables que son de utilidad. Una, por ejemplo, va a ser la variable i. Esta va a servir para el ciclo for que vamos a crear a continuación, que es un ciclo que se va a repetir n veces. Si el usuario quiere ingresar 10 números, pues es un ciclo que se va a repetir 10 veces. También vamos a crear otras variables de tipo entero, una que se llame positivos, que va a ser igual a 0, otra negativos, que se llama igual a 0, y otra nulos, igual a 0. Estas tres variables van a ser las contadoras, van a contar cuántos positivos, cuántos negativos y cuántos nulos. Y finalmente vamos a declarar una variable de tipo flotante que va a ser el número como tal que vamos a analizar y se va a llamar dato. Entonces, teniendo ya esto, vamos a crear nuestro ciclo for. Como les digo, este ciclo for se va a repetir n cantidad de veces. Entonces vamos a empezar en i valiendo 1, la variable i, y vamos a llegar hasta que i sea menor o igual a la variable n. De esa manera nos aseguramos que si incrementamos de a una unidad en cada repetición, vamos a tener el valor de i subiendo hasta n, por lo que se va a repetir este bucle n veces. En la primera, por ejemplo, si n fuera 10, en la primera iteración esto valdría 1, luego 2, luego 3, luego 4, pero solamente gracias a esta condición llegaría al número 10. Ahora lo que vamos a hacer es que en cada iteración vamos a pedir al usuario ese dato, ese número que quiere evaluar. Entonces vamos a imprimir por pantalla que el usuario tiene que ingresar un número. Antes de este printf, vamos a colocar aquí otro printf que tenga un salto de línea, solo porque queremos que se vea un poco mejor a la hora de mostrar por consola. Bien, entonces tenemos que le estamos pidiendo que ingrese un número y ahora vamos a leer un número de tipo flotante. Entonces usamos el símbolo de porcentaje, la letra F, y señalamos la variable dato para que ahí se guarde ese dato precisamente. Y aquí mismo, antes de terminar el bucle, vamos a tomar ese dato y vamos a evaluar si es positivo, negativo o nulo. Entonces, si la variable dato, lo que se ingresó, es mayor a 0, pues entonces estaríamos ante un número positivo. Y lo que vamos a hacer en ese caso es que la variable positivos le vamos a agregar una unidad con el más. De manera que ya va a valer 1 y así me va incrementando cada vez que encuentre un número positivo. En cualquier otro caso, si el dato es exactamente igual a 0, pues es un número nulo. Entonces a los nulos les vamos a sumar una unidad a la variable nulos. Y en cualquier otro caso, aquí usamos el else, si no es mayor que 0 y si no es 0, pues es menor que 0. Entonces es negativo. Entonces vamos a colocar negativos más para que se incremente aquí en una unidad. Y finalmente, si esto se ejecuta 10 veces o n veces, pues vamos a tener los datos ya de la cantidad de números positivos, negativos y nulos. Así que podemos fácilmente aquí abajo colocar un printf y empezar a imprimir la información que nos piden. Por ejemplo, con un salto de línea vamos a decir que la cantidad de números positivos fueron 2 puntos. Y aquí vamos a imprimir una variable de tipo entero. Entonces colocamos el símbolo de porcentaje y la letra D. Y obviamente pues vamos a imprimir la variable positivos. Cerramos con un punto y coma. Ahora voy a copiar esto otras 2 veces y vamos a decir que la cantidad de números negativos fueron, aquí colocamos negativos, y finalmente la cantidad de números nulos fueron, y aquí colocamos la cantidad de números nulos. De manera que vamos a correr el programa, vamos a ingresar 5 números
y vamos a ingresar el 1, el -1, el 0, el 5 y el 5. Entonces fueron 3 positivos, 1 negativo y 1 nulo, lo cual es correcto. Así que podemos decir que el programa está funcionando correctamente. Les recuerdo que este código lo pueden encontrar disponible para su descarga en mi página web programaresuelto.com y que si necesitan ayuda con alguno de sus trabajos me pueden escribir. El link se los dejo en la descripción de este video y también en el comentario fijado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.